Bueno, vamos al tiro a la lectura de estos versículos que vamos a leer del 18 al 25. Estamos en el capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, 18 al 25, y lo vamos a hacer, vamos a pedirle a dos hermanas que lean. Hermana Edith, si por favor nos puede leer los versículos 15 del 18 al 21, del 18 al 21, y hermana Lucía, si nos puede leer del 22 al 25. Amén, pastor. Muy buenas noches. Buenas noches, hermana Edith. Dice el anticristo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Saliendo de nosotros, pero no era de nosotros, pero si hubiese sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Hasta el 21? Hasta el 21, por favor, sí. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Muchas gracias, hermana. Amén. Bueno, aquí el Señor nos lleva a hacer la reflexión importante sobre la diferencia que hay, que va a haber en el mundo cristiano. Y lo dice sin tapujos, así lo dice con todas sus letras cuando habla de aquellos que, como él los define aquí, el anticristo. Aquellos que son contrarios a la verdad de Cristo, a todo lo que nosotros hemos aprendido de la palabra y que el Espíritu Santo nos ha revelado con respecto a Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y por eso el Señor va en este texto que acabamos de escuchar, nos va a ir explicando esto. Y el versículo 18 es un versículo que curiosamente es más actual hoy día que en esos tiempos. Nosotros hoy día estamos viviendo una época en la cual literalmente está plagado de anticristos. Hay muchísimos que están hoy día predicando y enseñando cosas que no son bíblicas o que se parecen mucho a lo que dice la Biblia. Y sobre todo en las sectas más conocidas, como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, los de la ciencia cristiana, y así hay muchas otras entidades que se denominan o parecieran ser o están relacionadas con lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, pero en el fondo han creado su propia doctrina, su propia enseñanza. Y cuando uno los va conociendo y uno va estudiando un poquitito con respecto a ellos, se da cuenta lo terriblemente engañosos que son, porque usan la Biblia y se presentan delante de las multitudes como personas que están predicando a Jesucristo o a Jesús o al Cristo,
lo que ellos, de la forma en que ellos lo hacen. Y por eso hoy día nosotros, sobre todo que tenemos a nuestra disposición a través de las redes, una cantidad de personas que están hoy día hablando de lo que dice la palabra de Dios, de Jesús, de Cristo, hacen películas, etcétera. Entonces hay tal cantidad de información que a veces uno se llega a confundir. Y es impresionante lo efectivos que son. Los mormones, por ejemplo, en el último periodo, prácticamente el año pasado en adelante, decidieron presentarse como una nueva forma, como uno dice, un nuevo marketing. Se están publicando como cristianos y están hablando mucho de Jesús, de Jesucristo. Pero no del Jesucristo bíblico, sino que del Jesucristo que ellos quieren transmitir. Y si ustedes incursionan, ¿no? Y averiguan con respecto a lo que el libro de Mormón dice con respecto a Jesucristo, se van a dar cuenta de que es un hijo más de Dios. Porque Dios tiene muchos hijos y todos nosotros somos hijos de Dios también, solo que Jesucristo es el hijo, el primero que él tuvo y es el más importante, pero no es que sea Dios, sino que es un hijo de Dios, porque finalmente todos nosotros los varones vamos a ser dioses y vamos a tener vamos a reinar y vamos a tener hijos espirituales con muchas vírgenes, etcétera, etcétera. Bueno, es una distorsión espantosa, pero no lo presentan así, sino que ellos se presentan como la iglesia de Jesucristo del séptimo día. Y entonces ellos están engañándonos a nosotros a través de aparentar ser ángeles de luz, literalmente. Entonces, estos anticristos están en muchas partes y en la iglesia evangélica. Dentro del mundo cristiano evangélico han surgido muchos hombres que se han levantado y hoy en día, en los últimos sobre todo en los últimos 20 años, han aparecido también muchas mujeres que también se han puesto en esa posición, y a ellos el Señor se refiere como anticristos. No es solamente el único anticristo, el hombre de inicuo que vendrá, como dice en 2 de Tesalonicenses y en el libro de Daniel. Ese es finalmente el anticristo que va a llevar al mundo a la perdición completa y va a ser el que el Señor va a destruir con la espada de su boca. Pero ahora, en este momento, ya desde los tiempos del apóstol Juan, que escribió esto, ya habían muchos que habían salido de en medio de ellos. Y si ustedes van al libro de los Hechos, alguien lo puede buscar, el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 30. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 30. Pablo ahí, justamente lleno del Espíritu Santo, ya va a ser la primera advertencia. Considerando que ese libro fue escrito en el año 60, ya estaba esa advertencia. Hechos 20:30. ¿Quién lo tiene? Lo encontré. Por favor, hermana Ingrid, léalo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Imagínense, ya el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo decirle en esa despedida ahí en Éfeso, de advertencia a los pastores que estaban escuchando, que de entre ellos iban a salir hombres verdaderos lobos rapaces que iban a arrastrar a otros detrás de ellos. Entonces no es algo nuevo. Sin embargo, hoy día la cosa ya se multiplicó de tal manera que literalmente es muy difícil, si uno no tiene conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo,
va a ser muy difícil distinguir entre uno y otro, porque todos parecen decir cosas muy agradables, muy lógicas, cosas que tienen sentido, como uno dice, y pareciera que estuvieran en lo correcto, y más encima, si van citando las escrituras por aquí y por allá, entonces pareciera como que ellos en realidad o son cristianos o están creyendo en el Señor. Y pasa con políticos incluso. Ellos no son anticristos, pero lo vemos en muchos políticos que también citan las escrituras, lamentablemente no con mala intención, pero es como que les nace a ellos incluir eso en su discurso, que lo hace muy interesante y logran llegar, por supuesto, a un gran público cristiano, sobre todo nosotros en el occidente. Pero yo estoy hablando de los que dice la palabra. El versículo 19 dice que salen de nosotros, salen de en medio de la iglesia. Llegan a la iglesia, empiezan a participar de la iglesia, les gusta el discurso que hay dentro de la iglesia, se convencen de muchas cosas que escuchan y les parece bien y empiezan lentamente ellos a predicar lo que ellos han entendido, pero sin una conversión, sin realmente haber nacido de nuevo, y por lo tanto empiezan a distorsionar la palabra del Señor Jesucristo. Y eso es muy delicado. Pero nosotros, y ahora por eso el Señor se está dirigiendo a nosotros todos, para que nosotros tomemos conciencia de que la única forma que vamos a poder distinguir entre la verdad y lo engañoso o la mentira es si conocemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Uno diría, bueno, pero nosotros tenemos, y de hecho aquí lo dice, en el versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Si es que verdaderamente estamos en la palabra. Ahí volvemos al punto que el Señor enfatizó tantas veces, con tanta perseverancia e insistencia, especialmente en el Evangelio de Juan, donde Él dice eso de permanecer en la palabra, permanecer en Él. Porque es la única forma que salgamos del engaño. Aunque tengamos el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo no nos va a enseñar todas las cosas simplemente transmitiéndolas espiritualmente a nuestro entendimiento, sino que va a usar la palabra. Va a usar lo que el Señor dejó escrito para enseñarnos. O va a usar a predicadores que verdaderamente enseñan la palabra como en los tiempos de los apóstoles. Pero hoy día nosotros, si no nos atenemos literalmente a lo que está escrito, vamos a ser seducidos y engañados muy sutilmente por aquellos que tienen un discurso que, como digo, es atractivo a nuestra naturaleza humana. Y recuerden que la forma de engañarnos a nosotros, y como lo dice especialmente en Colosenses, en Filipenses y en Efesios, el Señor dice, cuidado que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa técnica es la que hoy día muchos que están incluso en los púlpitos están usando, como digo, a veces no con mala intención, sino que porque ellos quieren obtener algo a cambio, están buscando, ya sea reconocimiento, ya sea, incluso a veces están convencidos. Charles Russell, en un momento, siendo un bautista, conociendo la doctrina bautista, comenzó a desarrollar esta teoría, este concepto de que en realidad Dios es Jehová solamente.
Jehová era Dios. Y todo lo demás que se menciona en la Biblia son personas santas, personas que habían sido usadas por Jehová para llevar a cabo la obra que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y por eso, para los testigos de Jehová, Jesucristo no es divino, no es Dios. Y cae justamente en esta categoría de personas, como lo dice aquí, porque niegan al Hijo. Niegan al Hijo. El versículo importante que tenemos que rescatar en esta enseñanza que tenemos aquí delante es lo que dice el 23. Todo aquel que niega al Hijo, fíjense bien en los detalles, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Se fijaron el énfasis? ¿Dónde está el énfasis? En el Hijo. No sé si ustedes se recuerdan, en los otros estudios nosotros siempre hemos declarado que la importancia de nuestra relación con Dios se radica en Jesucristo. Todo va a radicar en Él. Todas las escrituras de Génesis a Apocalipsis revelan al Hijo, al Mesías, al Cristo, al Creador, al Redentor, al Salvador, al Hijo de Dios, al Dios viviente, a la vida eterna. Y por eso es tan importante, amados hermanos, el estudio del Evangelio de Juan. Porque ahí es donde finalmente nuestro Señor Jesucristo literalmente escribió su propia autobiografía a través del apóstol Juan. Y ahora esta carta, como la hemos calificado, la carta de amor que Jesucristo le escribe a su novia, la iglesia, para prepararla para ese día en que Él la va a venir a buscar, nosotros ahora tenemos que entender que aquí es donde el Señor va a procurar ayudar a su novia, a la iglesia, a comprender cuáles son las áreas que tiene que corregir, que tiene que pulir, que tiene que concentrarse. Y por eso hemos mencionado que nos vamos a encontrar en esta carta con 10 cosas o 10 puntos que van a ser como los más importantes que el Señor va a recalcar para que nosotros podamos verdaderamente estar encaminados para que Él nos santifique a nosotros. Recuerden que, como dice en Efesios capítulo 5, el Señor es el que nos está limpiando, nos está purificando, nos está literalmente emblanqueciendo nuestras ropas, está preparándonos para que seamos completamente sin mancha y sin arruga cuando Él venga a buscar a su iglesia. Pero la responsabilidad va a ser nuestra en el sentido en cómo nosotros respondemos a esa obra que Él está llevando a cabo. Él no lo va a hacer a la fuerza. Él lo va a hacer en la medida en que nosotros nos rindamos. Y ahí volvemos al tema que hemos visto, también lo vimos en el estudio pasado, donde nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos, literalmente. Nosotros tenemos que entregarnos completamente, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Todo eso es nuestra responsabilidad. Él lo va a llevar a cabo porque Él es el que lo puede hacer. Como también lo vimos, el Señor también lo dijo, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y nosotros vamos a llevar el fruto. No lo va a llevar Él, lo vamos a llevar nosotros. Pero en la medida en que permanezcamos en Él. Y como Él lo afirmó categóricamente, separados de Él, nada podemos hacer. Así de categórico. No es como que nos va a ir mal, vamos a tener problemas, tal vez no vamos a poder. No, nada podéis hacer. Y eso, hermanos amados, nosotros tenemos que mantenernos velando. Velando es cuando uno está consciente, está pensando en esas cosas
que el Señor nos dejó escrito. Y por eso este momento que tenemos ahora de poder ir a las Escrituras y literalmente hacer esta reflexión y meditar y examinarnos a nosotros mismos es un privilegio absoluto. Entonces, la importancia de no negar al Hijo, sino que confesarlo. ¿Ya? Y ustedes recuerdan, esto tiene dos caras. La importancia del Hijo, porque el Hijo va a ser nuestra única manera de poder llegar al Padre. Y por eso el mismo Señor, si alguien puede buscar Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Juan capítulo 5, y busque el versículo 23. Miren lo que dijo el Señor ahí. Él lo está diciendo él. Juan capítulo 5, versículo 23. Yo lo tengo, pastor. Por favor, hermano José. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Gracias, hermano José. Él mismo lo está diciendo. Sino nuestra vida ahora tiene que estar enfocada en Jesucristo. Si bien nosotros estamos para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Dios, ¿sí? Si no lo hacemos por medio de Jesucristo, literalmente es una pérdida de tiempo. Es como que nuestro Padre que está en los cielos no nos escucha. Desaparecemos de su vista, de su cobertura. No somos nada para Él, porque no estamos honrando al Hijo. Ahora nuestra vida tiene que estar en foco. ¿Y cómo podemos nosotros entonces honrar al Hijo? Una forma obviamente es en privado, cuando yo guardo sus mandamientos. Y por lo tanto, como Él mismo lo dijo, yo le amo. Está bien, eso es mi relación con Él. Pero la otra es la en público, cuando yo lo confieso su nombre, el que confiesa al Hijo, el nombre de Jesucristo. Y como también lo hemos repetido en los estudios, nosotros ahora cuando vamos a hablar con otras personas y el Señor permite que evangelicemos, no tiene que ser una técnica especial y empezar a acordarse de ciertos versículos, sino que simplemente confesar a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres. Y Él también lo dijo. Alguien puede buscar Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. A ver, otro hermano, otra hermana, que versículo 32. Pastor, Por favor. a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. ¿Ya? Y también lo dice en la forma negativa, gracias hermana, el que no me confesare delante de los hombres, yo no le confesaré delante de mi Padre. Y confesar a Jesucristo no es simplemente decir yo creo en Jesucristo, o yo creo en Jesús, o yo creo en Cristo, sino que es literalmente mencionarlo en nuestras conversaciones y referirnos a Él como el que nos enseña, el que nos guía, el que nos ayuda, el que es mi Dios, el que es la vida eterna, el que es el... Bueno, y ahí están todos los otros atributos que el Señor mismo nos ha ido revelando, especialmente en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis, donde Él se muestra justamente, bueno, es el libro de la revelación de Jesucristo. Conocerlo como la luz, como el camino, como la verdad. Todas esas cosas que nosotros tenemos que tener a flor de labios cuando nosotros hablemos de quién es nuestro Dios hoy día, Jesucristo. Y entonces estamos glorificando al Padre. ¿Por qué? Porque estamos confesando al Hijo.
Y por eso aquí el Señor lo va a decir. Este es el quinto punto dentro de la lista de los puntos que estamos mencionando que son importantes. Recuerden que el primer punto, como ustedes lo pueden repetir en los audios, está en el capítulo 1, versículo 7, que es una enseñanza que comienza del 5 al 7. El segundo punto está en el versículo 8, que también es una enseñanza que va del 8 hasta una parte del capítulo 2. El tercer punto está en el capítulo 2, versículo 3. Ustedes después lo pueden ver en los audios. Y vimos el cuarto punto en el estudio pasado, que es justamente en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Y aquí llegamos al quinto punto, que nuestro Señor quiere que nosotros comprendamos, que no sea simplemente una lectura superficial que hagamos y que pasemos de largo, sino que entendamos que hay ciertas cosas que el Señor enfatizó en esta carta con ese propósito de que nosotros, como la iglesia, su amada iglesia, esa que el Señor va a venir a buscar, como Él se lo prometió a la iglesia de Filadelfia, en la carta, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Esa es la iglesia que Él viene a buscar, que guardó sus mandamientos, guardó su palabra, le hizo caso, se esforzó. Y esto es lo que entonces nosotros estamos aprendiendo. Aquí tenemos que poner atención entonces a estos puntos importantes de los cuales el Señor va a decir cosas que son trascendentales, que son importantes dentro de la doctrina cristiana. Confesar al Hijo, confesarlo a Él es lo que nos va a distinguir de los que confiesan a Dios. Hermana Isabel, ¿quería hacer una pregunta? El cuarto punto, pastor, ¿no tenemos la santificación? Sí, el de la santificación, capítulo 2, versículo 15 al 17. Ya, gracias. No hay de qué, hermano. Estas cosas, hermanos amados, nosotros, por eso es tan importante que nos detengamos, que las miremos bien, que las reflexionemos, porque no es algo más que está escrito, sino que aquí es donde el Señor finalmente lo reduce todo a una carta con ese propósito de recordarnos. Es como cuando uno escribe una carta larga y al final dice una postdata, ¿no? Y deja ese énfasis o hace un resumen en un informe o una conclusión. Esta carta es como la conclusión de todo lo que el Señor enseñó a través de su Espíritu desde Mateo hasta Apocalipsis. Y por eso, hermanos amados, tener el privilegio de poder estar aquí estudiando esta carta es algo que tenemos que apreciar verdaderamente y agradecer. Hermana Isabel, por favor. No, yo soy la Karina, que estamos en un grupo que... tengo una pregunta sobre el punto número 5 que acaba de mencionar. Ya. No estaba, porque no lo alcancé a notar, porque estaba pensando en el punto 4. Ya. El punto 5. Ya. El punto 5 es el versículo 23, que obviamente comienza en el versículo 18 hasta el 25, pero ahí está mencionado, digamos, la parte importante, esto de no negar a nuestro Señor, sino que confesarlo. Y es tan importante que si no lo hacemos de la forma correcta, entonces no tenemos al Padre, literalmente. Podemos ser cristianos, aparentemente, estar en la iglesia, etcétera, etcétera, participar y ser todo muy bonito, pero no estamos confesando al Hijo. No estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de muchas cosas que se relacionan con Jesucristo, pero ¿qué pasa con Jesucristo? Y por eso el Señor, cuando dijo en Mateo, el que confiesa mi nombre,
El que me confiesa a mí, confiesa al Padre. Y nosotros tenemos que entender eso, es la importancia de ahora en nuestra conversación estar mencionándole a Él como nuestro refugio, como nuestro el que nos ayuda, el que nos entiende, el que nos perdona, el que etcétera, etcétera. Pero a Jesucristo, no solamente eso de hablar de Dios, que Dios te bendiga. Está bien, no quiero decir que no podemos mencionar a Dios, pero recuerden que es justamente la forma de evangelizar es hablando de Jesucristo. Todo tiene que estar centrado en Él. Recuerden que, como también está en el libro de los Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y hoy día, como les decía anteriormente, los mormones están empezando a darse cuenta de que están perdiendo terreno y volvieron a esto de mencionar a Jesucristo. Pero lamentablemente ellos están engañando a la gente porque están predicando otro evangelio. No el evangelio de Jesucristo que nosotros tenemos en la palabra, sino que el que ellos llegaron a concluir después de que Joseph Smith escribió el libro de Mormón. Y por eso el Señor va a hablar de que el que niega que Jesús es el Cristo, en el versículo 22, ese es el anticristo. Y recuerden que negar que Jesús es el Cristo significa no reconocerlo a Él como el Mesías, como el ungido que Dios envió en carne aquí a la tierra para predicar el Evangelio y para llevar a cabo el sacrificio supremo en esa cruz donde nuestros pecados fueron clavados, como dice en Colosenses justamente, y todos nuestros pecados ahí fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. Él no es una parte de Dios, Él es Dios. Y por eso el Señor, en el Evangelio de Juan, cuando escribe su propia autobiografía, va a mencionar 5 veces que Él y el Padre son uno. Y en otras partes Él dice, yo soy, literalmente declarando lo que Dios le declaró a Moisés en el libro de Éxodo. Él es. ¿No? Él no fue, es y será, sino que Él es, siempre es. Por eso dice la palabra que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el Dios eterno. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que transmitirle a las personas. Recuerden que ustedes nuestra tarea no es convencer al mundo de pecado. Nosotros no somos llamados a convencer al mundo de pecado. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Y lo dijo el Señor justamente en el capítulo 14 de Juan. Nosotros no somos llamados a convencer al mundo. Nosotros somos llamados a predicar a Jesucristo, a confesar su nombre, a ser testigos de Él, como Él se lo dijo a sus apóstoles. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Es a Él el que tenemos que confesar delante de los hombres. Dejen el resto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe quién es una oveja perdida y que tiene que ser traída al redil. Nosotros no tenemos esa tarea. No tenemos que traer a nadie al redil. Nosotros tenemos que ir a confesar a Jesucristo delante de los hombres. Por eso este punto es sumamente importante que lo internalicemos y nos recordemos, nos acordemos de hablar de Jesucristo. Y de Jesucristo, no solamente de Jesús,
porque también hay sectas hoy día que son las sectas de Jesús, y están metidas en este cuento de adorar a este Jesús que ellos consideran como un maestro maravilloso y buen hombre que vino a hacer el bien y a salvar a los pobres, etcétera. Y hablan de Jesús y Jesús para arriba y para abajo, pero no están hablando de Jesucristo, del verdadero Jesucristo que escribió esto, que dejó su espíritu en nosotros para que nosotros hoy día le confesemos a Él. Y concluye entonces esta reflexión, esta enseñanza, este mandamiento, con lo que dicen el 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esto es una directa alusión. Aquí el Señor está haciendo de nuevo esta importante alusión, esta verdad, está declarando esto de permanecer en Él, como Él lo hizo con ese énfasis tan grande en el capítulo 15 de Juan, ¿no? Donde Él insistía tanto de que nosotros tenemos que permanecer en Él y Él tiene que permanecer en nosotros para que llevemos fruto. O como lo dijo en el capítulo 8, si vosotros permaneciereis, esa conjugación, permaneciereis siempre, constantemente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Lo conoceremos a Él, pero para eso tenemos que permanecer. Este mandamiento es un mandamiento que el Señor lo va a repetir a través de las Escrituras, porque nuestra necesidad es tan impresionante. Nosotros no lo dimensionamos, pero todos nosotros, si ustedes se ponen a pensar, a veces nos cuesta recordar lo que está escrito. Y por eso el Señor insiste tanto de que tenemos que mantenernos en las Escrituras, escuchándole, en esta relación con Él, de conocerle. Pero no conocerle solamente intelectualmente o históricamente, sino que conocerle como el Cristo, nuestra cabeza. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es la fuente de la cual nosotros necesitamos alimentarnos constantemente para poder vivir ahora en el Espíritu y no en la carne. Para poder hacer esa transición, para que se pueda cumplir lo que habíamos estudiado en el estudio pasado, de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, de no ser amigos del mundo. Todas cosas muy difíciles. El Señor dijo, si no renuncian a todo lo que poseen, no pueden ser mis discípulos. El que no aborrece su vida en este mundo, la perderá. Está hablando de la vida eterna. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no puede seguirle, no es imposible. Todas esas cosas, hermanos amados, son muy complejas y el Señor lo sabe, y por eso nos trata de hablar desde todas las perspectivas, pero por sobre todo nuestra necesidad de permanecer en su palabra, en lo que Él dejó escrito. Y para que tuviésemos ánimo en este proceso, porque nos tiene que animar, porque nosotros estamos enfrentados a una tarea sumamente compleja. Nos dice lo que dice el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo. Jesucristo nos hizo esa promesa, la vida eterna. Algo que obviamente para nosotros escapa completamente a nuestro entendimiento. Nosotros no nos podemos imaginar qué es la vida eterna. Hay destellos en las Escrituras con respecto a eso, pero obviamente es algo que nos supera completamente. Sin embargo,
esa vida eterna nos debe fortalecer en nuestro interior, sabiendo que si bien dice es la promesa, claro, es la promesa porque es algo en el futuro, pero es algo que ya está determinado, no es revertible, ¿no? Independiente de cómo nosotros vivamos este tiempo, esta nueva vida, esta vida en el Espíritu, esta vida que nos fue dada por gracia, ¿no? Nosotros vamos a terminar en la vida eterna. Es cierto que van a haber galardones, que van a haber coronas y que van a haber premios para los que se esfuerzan y lamentablemente los que no se esforzaron no van a gozar de ese premio, pero todos vamos a llegar a la vida eterna. Una vez que nacimos de nuevo, recuerden esa afirmación categórica, no hay vuelta atrás. El que nace de nuevo es hijo de Dios. Punto. No hay pérdida, nadie puede perder la salvación. La salvación se obtiene una vez y es por gracia, decisión unilateral del Padre, y para eso el Señor dejó ese tremendo capítulo 1 en la carta de Efesios, donde lo repite 3 veces, que es por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad, una decisión unilateral del Padre, irreversible. Él decide, Él escoge, Él predestina, Él salva. Pero de ahí en adelante viene nuestra respuesta. ¿Cómo nosotros respondemos? Y por eso el Señor insiste tanto que lo que hemos oído debe permanecer en nosotros. Nosotros debemos permanecer en eso. Y ahora el Señor va a cambiar un poco el punto, a pesar de que ya mencionó algo en este texto que acabamos de leer, pero ahora quiero que tomemos estos 2 versículos que nos quedan de aquí en adelante, el 26 y el 27, bien cortitos, pero muy, muy, muy importantes y contundentes. Hermana Isabel o Karina, ¿ustedes tienen la mano levantada? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? ¿Me escuchan? Karina, hermana Isabel. ¿Me están escuchando? ¿O hay problema? La mano que ya era para hacer la pregunta que ya no ya respondió. Ya, perfecto. Entonces vamos a bajar la mano, ya. Perfecto. No sé cómo baja la mano, la verdad. Ya. Perfecto, ahí la bajé. Ya. Muy bien. Vamos al 26 y 27. Bien corto, pero se relaciona con lo que habíamos leído en el versículo 20. Hermana Miriam, ¿nos puede leer, por favor, esos 2 versículos, 26 y 27? Amén. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibéis en él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os engaña, nos enseña todas las cosas y es verdadera. Y os es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Muchas gracias, hermana. Nuevamente, un tema que aquí lo toca muy sucintamente, pero que en el Evangelio de Juan, obviamente el Señor ahí lo reveló y lo explicó con lujo y detalle, especialmente capítulo 14 y capítulo 16 del Evangelio de Juan. Esta unción a la que se está refiriendo, que también mencionó en el versículo 20, que vimos, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es el Espíritu Santo, es la unción. Nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo
que va a permanecer con nosotros durante toda nuestra trayectoria hasta el día en que seamos llevados a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es literalmente el que nos va a acompañar para poder ayudarnos, el consolador, nos va el paracletos, como dice en griego, que es es como las muletas que el paralítico necesita para apoyarse, para poder caminar. Nosotros nos vamos a apoyar en el Espíritu Santo porque Él es el que nos va a revelar a Jesucristo en nuestro caminar. Ustedes se recuerdan ese importante versículo. ¿Quién se acuerda de ese importante versículo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, donde el Señor revela justamente la verdad sobre el Espíritu Santo? Capítulo 16 del Evangelio de Juan. El versículo 13 va a decir lo mismo que estábamos leyendo. ¿Quién puede leer el versículo 13? Capítulo 16, Evangelio de Juan. 13. Amén. 13. Sí. Sí. Versículo 13. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amén. ¿Ya? Es el versículo 13, muy importante, que es lo mismo que el Señor estaba diciendo acá. La unción es la que nos va a enseñar todas las cosas. Nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Ahora, esto no significa que nosotros no estudiemos con alguien la Biblia. Lo que estamos haciendo nosotros aquí no es que yo les esté enseñando, sino que estamos haciendo una reflexión sobre lo que está escrito. El que nos está enseñando a nosotros, a ustedes y a mí, es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Como dice aquí justamente el Señor en el capítulo 16, que acaba de leer nuestra hermana Isabel. No hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Como lamentablemente en el mundo carismático nos tratan de decir que el Espíritu Santo a nosotros nos revela cosas y podemos profetizar y podemos anunciar cosas y qué sé yo, y hablar de cosas que vimos, que de sueños, etcétera, etcétera. No, hermanos amados, aquí el Señor lo dijo. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo no decide qué va a decir, sino que va a hablar solamente lo que Él va a recibir, lo que Él oye. Y Él va a profetizar, claro que sí, por supuesto. Usa a los apóstoles, usa a los escritores de la Biblia para profetizar cosas que todavía no han sucedido. Y de hecho tenemos varias, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que habla de lo que va a suceder. Sin embargo, Él no va a decir nada nuevo, no va a decir que alguien va a tener un accidente o de que alguien va a tener un hijo, de que todas esas cosas son lamentablemente creación de la imaginación del ser humano, que engañado, justamente como ustedes se dieron cuenta, volviendo a la primera carta, os he escrito esto sobre los que dice el versículo 26, os engañan. Hay muchos que están engañando y están hablando en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, y citando al Espíritu Santo. Eso es justamente lo que está pasando hoy día más que nunca dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, a través del mundo, prometiéndole a la gente cosas y extrayendo, lamentablemente, abusando y aprovechándose de muchos que por ignorancia, lamentablemente, caen presa de estos engañadores que andan por el mundo. Pero el Espíritu es el que nos va a enseñar. ¿Y cómo nos va a enseñar? Con la palabra. ¿Por qué? Volviendo al capítulo
16 del Evangelio de Juan, si ustedes ven justamente, ¿ya? El Señor, cómo concluye esa enseñanza que leyó nuestra hermana Isabel en el versículo 13, miren lo que dice el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Jesucristo hablando. Él hace esa afirmación. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer, por favor. Hermana, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. lo hará saber. Muchas gracias, hermana. ¿Ya? Él me glorificará. Todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en este acompañarnos, en este guiarnos, en este enseñarnos, en este ayudarnos, en este consolarnos, en todo esto, todo lo que Él va a hacer para glorificar a Jesucristo. No al Padre, a Jesucristo. Y es el mismo Señor el que lo está diciendo. ¿Y por qué va a glorificar a Jesucristo? Porque como el mismo Señor lo dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Va a tomar todo lo que es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Y va a tomar esa palabra y nos la va a hacer saber, nos va a enseñar. Por eso, amados hermanos, la única forma en que nosotros nos vamos a poder relacionar efectivamente con el Espíritu Santo, con Dios el Espíritu Santo, no es a través de una experiencia, a través de los cánticos, a través de las emociones, de los sentimientos, a través de las experiencias, los sueños. Nosotros nos vamos a relacionar con el Espíritu Santo en forma racional, a través del entendimiento, a través de la palabra, a través de Jesucristo. Él vino a revelar a Jesucristo en nosotros, para que nosotros tuviésemos esta comunión con nuestro Señor, para que nosotros verdaderamente comprendamos todo respecto a nuestro Señor y nos podamos entonces ir sometiendo a Él y gozar todo lo que emana de Él, esa gracia que Él mismo dijo, que vendrá sobre nosotros, gracia sobre gracia, capítulo 1 de Juan. Eso es lo que el Señor anhela para nosotros, porque está absolutamente consciente, y lo dijo en la palabra, lo ha revelado, que nosotros íbamos a sufrir, que nosotros íbamos a padecer, que nosotros íbamos a ser perseguidos, que nosotros íbamos a ser vituperados, que nosotros íbamos a ser rechazados. Y a nosotros en realidad aquí en el occidente hoy en día prácticamente no nos pasa nada, lo más nos hacen un desprecio por ahí. Pero en los tiempos, en muchos otros lugares de la tierra en este momento y en los tiempos bíblicos, nuestros hermanos literalmente morían, sufrían las cosas físicas más espantosas, y hoy todavía hay muchos lugares en los cuales pasa eso, por confesar a Jesucristo. Pero volviendo al tema de la unción del Espíritu Santo, esa es la tarea del Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo es enseñarnos, capacitarnos, pero con la palabra. Esto que estamos haciendo al reflexionar sobre lo que está escrito, ¿qué hace el Espíritu? Va a trabajar en cada uno de nosotros como Él sabe que tiene que hacerlo, porque Él nos conoce, Él es Dios. Él sabe qué áreas tiene que trabajar en cada uno de nosotros. Cuando escuchamos una prédica y estamos realmente concentrados, incluso cuando estamos cantando un cántico que verdaderamente es bíblico, ahí también el Espíritu, no por emoción y sensación, sino que por raciocinio. ¿Qué dice Romanos capítulo
12, versículo 1, que cuando nosotros verdaderamente vamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces estamos adorando, culto racional. Esa palabra tenemos que entenderla, racional. Nosotros tenemos que adorar con el entendimiento, con la comprensión, influenciados por lo que está escrito, y no caer en la emocionalidad, que lamentablemente es un área muy sensible en nosotros. Y de repente nosotros tendemos a emocionarnos. No significa que no nos podemos emocionar, no, pero tenemos que emocionarnos racionalmente, con nuestro entendimiento, entendiendo a quién le estamos cantando y por qué le estamos cantando lo que estamos diciendo, o por qué estamos orando lo que estamos orando. No es simplemente una oración repetitiva donde decimos una palabra detrás de la otra, sino que una oración que realmente tenga sentido, que sea pausada, que sea con calma, que sea hablando y revelando lo que el Espíritu puso en nosotros, nos enseñó. Y entonces eso tiene que ser reproducido. Cuando leemos las oraciones en el libro de Salmos, vemos que las oraciones que están escritas ahí, especialmente las de David, son absolutamente racionales, donde el rey David sobre todo expresa la gloria de Dios y por qué es la gloria de Dios y qué es lo que hizo y cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Y no solamente una oración repetitiva, como lamentablemente muchas veces por una cosa de falta de conocimiento, de entendimiento, eso de orar pensando en lo que uno está diciendo. Y limitarse a algo mucho más sencillo. A veces las oraciones no tienen que ser muy complejas, sino que simplemente algo que tenga absoluto sentido y sea racional. Y eso va a ser entonces lo que el Espíritu, ahí es cuando nosotros, nuestro Espíritu, con minúscula, el Espíritu que tenemos nosotros, se va a relacionar con el Espíritu Santo. Y va a haber una comunión entre nuestro Espíritu y el Espíritu Santo, que es finalmente lo que se nos enseña en las epístolas de Pablo, sobre todo. Que nosotros ahora tenemos que vivir en el Espíritu. Y entonces, hermanos amados, cuando ustedes comienzan a vivir en el Espíritu, y eso no tiene nada que ver con emociones, ni sentimientos, ni sensaciones, sino que tiene que ver con el raciocinio, lo que está escrito, la verdad. Nosotros tenemos que conocer la verdad. La verdad nos va a hacer libres de nuestros prejuicios, de nuestras trancas, de nuestros dolores, de todas las angustias que tenemos dentro de nosotros, y todas las tenemos en distintas formas. Hemos sido contaminados por muchas cosas que proceden del mundo, y nuestra naturaleza humana que está en nosotros, que no fue sacada de nosotros, está ahí presente y todavía insiste en tratar de hacer lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que yo siento, etcétera. Ese yo tan perverso que está en nosotros y que nos va a llevar una y otra vez a caer. Todo eso el Señor quiere trabajar en nosotros, porque sabe lo que tiene que cambiar para que podamos llegar a su presencia. Y vamos a terminar con el 28 y 29, esos dos versículos solamente, que es como el cierre de esta reflexión que hace el Señor, este llamado que nos hace. Le aprovecho de pedir a nuestra hermana María, si nos puede leer por favor esos dos versículos, hermana María. Su micrófono está cortado, hermana María, perdón, no la escuchamos.
Ahí sí. Pastor, ¿me puede repetir primero de Juan? Sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo estoy buscando con el celular porque no tengo la Biblia. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué hora es allá en este momento? ¿10 de la mañana? Las 11:40. 11:40 de la mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Ahí está. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Muchas gracias, hermana. Miren cómo termina esto que nos está... Recuerden que el Señor nos está escribiendo esta carta, ¿no es cierto? Nos escribió esta carta. Y ahora la estamos leyendo. Y Él entonces, a medida que nos va llevando a la reflexión, a la meditación sobre las cosas que a Él le importan, que nosotros tomemos cartas del asunto, como se dice, Él cierra esta primera reflexión con esta tremenda y importantísima llamado de atención. Hijitos, nuevamente, esa forma de dirigirse hacia nosotros, hijitos. Permaneced en Él, en Jesucristo, para que cuando se manifieste Él, porque el Señor viene, el Señor se va a manifestar a su iglesia, obviamente. Está hablando de ese momento que Él tan claramente describe en Primera de Tesalonicenses, ahí, capítulo 4, que habla justamente en Apocalipsis, capítulo 3. Cuando Él se manifieste, tengamos confianza, tengamos la certeza de que en ese momento nos vamos con Él. Y no lo que dice al final del versículo 28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lamentablemente, hermanos, esta es una doctrina poco difundida dentro del cristianismo con respecto a que ese día que el Señor venga a buscar a su iglesia, no todos los nacidos de nuevo se van a ir con Él. El tema del arrebatamiento o el rapto, como se dice también, el harpazo en griego, el zarpazo, es la traducción del griego. En ese momento en que el Señor literalmente va a quitar de la tierra a su iglesia, Él se va a llevar en ese momento a los vencedores. Recuerden que hay una tremenda explicación con respecto a los vencedores, los que reciben corona. No todos vamos a recibir coronas. Las coronas son para los vencedores y son coronas específicas, son coronas como dice en el griego Stéfanos. Stéfanos es una corona que se le da solamente al que gana una competencia en las Olimpiadas. Esa es la corona que está. No son coronas de reyes. No, aunque la palabra dice que vamos a ser reyes y vamos a reinar juntamente con Él. No. Nosotros vamos a recibir una corona de vencedor. Y los vencedores son los que se van con Él. Los demás van a quedar acá, lamentablemente. Va a ser una tragedia espantosa. Pero no es que van a perder la salvación. No, hermanos. El Señor, volvemos al tema de la salvación. La salvación no se pierde. Y por eso Él explica muy detalladamente la diferencia entre los que vencen y los que
van a perder, pero no van a perder la salvación. Primera de Corintios capítulo 3. Ustedes se recuerdan, extensamente habla ahí justamente de la diferencia entre dos grupos de cristianos. Los cristianos vencedores son los que se esforzaron, los que lo perdieron todo por Cristo, los que edificaron su vida con oro, con plata y con piedras preciosas. Y los cristianos que van a perder, pero no la salvación, sino que no van a recibir la corona, no se van a ir en el día del arrebatamiento, sino que van a quedar aquí y van a tener que resucitar incluso en el milenio, todo un tema que podemos discutir en otro momento. Esos van a perder. ¿Por qué? Porque no se esforzaron. Fueron cristianos que simplemente marcaron el paso y edificaron, como dice el Señor en su palabra, con piedra, con heno, con hojarasca y con madera, materiales que se queman. Y nosotros, cuando estemos en el tribunal de Cristo, nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, vamos a ser probados por fuego. Y ahí nuestra obra se va a quedar delante del Señor, si es que fue una obra con elementos caros, difíciles de obtener, pero si no, se van a quemar. Y la ruina va a ser grande, como dice en 1 Corintios capítulo 3. Ahí lo pueden leer ustedes. Pero ese va a ser un día muy terrible para muchos cristianos que estuvieron en la congregación, en la iglesia, participaron, creían en Jesucristo, todo estaba todo bien, pero lamentablemente no hicieron ningún esfuerzo. Recuerden, amados hermanos, que hacer esfuerzo no significa ser caritativo, ayudarle al prójimo, justicia social, ser como los católicos. No, hermano. Esforzarse es guardar los mandamientos. Y por eso el Señor lo explicó de una forma tan seria cuando dijo que solo el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Capítulo 14, versículo 21. Eso, hermanos amados, ustedes lo tienen que mantener presente. Yo no complazco, no amo a mi Señor si no guardo sus mandamientos. Pero para guardarlos, primero tengo que saber cuáles son. Y no puedo suponer que porque yo hago buenas obras como las hace el mundo, entonces yo estoy bien con Dios. Eso no es lo que se nos enseña en la palabra. Y tenemos que entender eso. Sino que solamente si yo guardo sus mandamientos. Y por eso estos 10 puntos que vamos a analizar en esta carta, hermanos amados, se van a concentrar en estos 3 grandes grupos de mandamientos: santificación, adoración y comunión. Y nosotros tenemos que poner atención a lo que Él nos está diciendo, no a lo que nosotros creemos o nos gusta o nos parece, sino que tenemos que poner atención a lo que se nos dejó escrito y acotarnos a eso. ¿Por qué tenemos que siempre agregarle de nuestra cosecha? Porque se nos estimula, nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana siempre está enfocada en logros, en méritos, en reconocimiento, en que se nos aplauda, en que se nos diga que somos lindos, que somos buenos, que somos maravillosos, y que nos encanta que nos alaben por todas partes, que nos quieran, que nos hagan regalos. Es patético. Y caemos en el juego de que llevamos eso a la iglesia. Entonces queremos hacer en la iglesia cosas lindas, cosas buenas, cosas que hagan feliz a los demás, y se nos olvida de que no estamos en la iglesia por los demás, estamos en la iglesia por Cristo,
nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él quiere, por medio de nosotros, hacer la obra que Él quiere llevar a cabo. Su voluntad, su mandamiento, su palabra. Eso sí. Y a través de nosotros, entonces, llevar a cabo justamente lo que nos enseña en su palabra. Y en esta carta, en el capítulo 3, nos vamos a encontrar con un texto que nos va a llevar a algo complejo. Pero tenemos que entender que el amor ahora que nosotros tanto queremos practicar para que nos amen a nosotros, ese amor egoísta, ese amor que, yo te quiero, yo te regalo, yo te digo cosas lindas, pero para que tú me digas cosas lindas a mí, para que tú le digas a los demás, uy, ¿sabes qué? El hermano o la hermana es maravilloso. Pero es porque nuestro ego busca incluso amar a seres cercanos con el propósito de que ellos nos amen a nosotros. Y ese no es el amor de Cristo. Cristo no vino al mundo para que le amásemos a Él por las cosas lindas, sino que porque Él vino a decirnos la verdad. Y la verdad no es precisamente agradable, sino que es confrontacional, porque nos confronta con nuestro problema, nuestra naturaleza humana. Y por eso nos cuesta tanto relacionarnos con Cristo espiritualmente. Queremos relacionarnos muchas veces con nuestro Señor por medio de aquello, de hacer cosas lindas en la iglesia para yo ser feliz mientras estoy con el Señor. Y eso ha llevado a la distorsión más espantosa dentro del culto cristiano. Es una pena, hermano, es una pena cómo nosotros mismos caemos en ese juego de ser engañados. ¿Por qué? Porque caemos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestro yo, nuestro ego, que es perverso. Nosotros nos autoidolatramos de una forma que no es como que no lo percibimos, pero estamos constantemente preocupados de sentirnos bien, de ser felices. Y para eso somos capaces de cualquier cosa, literalmente. Y eso es justamente lo que ahora tenemos que comprender. ¿Y cómo termina? Versículo 29. Sabéis que Él es justo. Amén. Eso lo sabemos. Todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es justo. No tenemos ningún problema. Pero, ¿qué es lo que dice después? Sabed que también todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Hacer justicia no es hacer justicia como nosotros queremos hacer justicia. Recuerden que el Señor lo dice claramente en Isaías, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nadie hace lo bueno, ni siquiera uno. Nadie es justo, no hay uno solo que sea justo. No está hablando de esa justicia nuestra que nosotros tenemos está tan metida en nuestra cabeza, hacer justicia a la pinta nuestra, sino que hacer justicia es el que obedece a su palabra. Frutos de justicia tenemos que llevar. Uno de los 7 frutos que se menciona es el fruto de justicia, y eso es hacer las cosas como Él manda que las tenemos que hacer, no a la pinta nuestra. Y esa es una tarea importante que tenemos como hijos de Dios ahora, aprender cuáles son los frutos de justicia, cuáles son los mandamientos, cuáles son las cosas que el Señor nos dice que debemos aprender a practicar, que son ajenas a nuestra naturaleza humana, son ajenas a nuestro entendimiento. Tal vez sabemos, uno dice que robar es malo, claro, robar es malo, no debemos robar, pero a la menor oportunidad, ¡pum!, bingo, salta la codicia, salta la envidia, salta la justificación, salta y robamos algo. Mentir, etc. Sabemos que es malo.
A nadie le gusta que lo mientan, pero sin embargo está a flor de labios la mentira. Se nos escapa, como dicen. Bueno, hacer justicia es cuando nosotros empezamos a verdaderamente relacionarnos por medio del Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo. Él es, por eso cuando Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, no era físicamente, pero era espiritualmente. Y Él está, porque Él y el Espíritu Santo uno son. No son dos dioses, es Él mismo. Pero ahora su Espíritu está en nosotros. Y por eso Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso, hermanos amados, lo tenemos que internalizar, y tenemos que al mismo tiempo aprovechar ese privilegio que tenemos hoy día como cristianos. Todos nuestros antepasados, antes de Pentecostés, que creyeron en Dios, no tenían el Espíritu Santo. No gozaban de ese privilegio, tenían que hacer esfuerzo tremendo con su propia por costumbres, por ritos, por leyes, etcétera. Tenían que mantenerse, entre comillas, dentro del pueblo de Dios. Pero nosotros no, nosotros tenemos hoy día el Espíritu de Cristo morando en nosotros, y por lo tanto hacer justamente, poner atención a esto que Él está haciendo con nosotros en este momento. Por eso cuando hacemos un estudio como este, en el fondo estamos abriendo nuestro entendimiento al Espíritu Santo para que nos vaya transformando por dentro. Y así se cumple justamente ese mandamiento que el Señor nos dejó en Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación solamente va a suceder en nuestra alma, la mente, el entendimiento. Ahí está nuestro problema. La carne va a responder a la mente, al alma. El espíritu nuestro va a responder al alma. Y si el alma no es renovada, el entendimiento no es renovado, entonces no hay cambios en nosotros. Seguimos arrastrando toda esa basura que traíamos antes de que naciéramos de nuevo. Pero ánimo, hermanos, como el Señor lo dice. Si nosotros verdaderamente queremos y nos esforzamos y le buscamos y nos rendimos, aunque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, vayamos de tropiezo en tropiezo, no importa, pero nos paramos de nuevo y volvemos a Él una y otra vez. Él finalmente nos va a ir restaurando, levantando, ayudando a seguir adelante, y por sobre todo nos va a ir santificando. Bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a comenzar el capítulo 3 entonces en el próximo estudio. Démosle gracias a nuestro bendito Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por este privilegio que tuvimos en esta noche.